Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a continuar revisando temas de clase y hasta poder llegar al tema de tasas de interés. Había recordado que estaban todavía pendientes ciertas cosas que teníamos que revisar con relación al capítulo de, estábamos viendo el tema del sistema financiero y hay ciertas cosas que hay que revisar. Permítanme tomar asistencia para poder avanzar con el tema y... un poquito. Vamos con entonces. Muy bien, chicos, me prestan atención, por favor, a la lista. Alvarado. Presente. Álvarez. Antepara. Presente, buenas noches. Antepara, presente. Buenas noches. Abel Álvarez. Presente, buenas noches. Antepara. Presente. Azules. Presente. Veiga. Presente, buenas noches. Presente, buenas noches. Chacha. Presente. Chávez. Espinosa. Presente. Fonseca. Presente. García. Presente. Jiménez. Presente, profesor. Jiménez Flores. Presente. Flor. Presente, Lord. López. Presente. Mendoza. Presente. Miñaca. Presente. Miñán. Presente. Molineros. Presente, Molineros, buenas noches. Monje. Monje. Morales. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, profesor Monje, disculpe. No se me activaba el micro. Gracias. Muñoz. Presente, buenas noches. Ortega. Presente. Peralta. Buenas noches, presente.
King, Presente. Blanco, Presente. Rivera, Rivera. Rodríguez, Presente, profe, presente. Sánchez, Sánchez Aguilar, Presente, buenas noches. Sánchez Aguilar, ¿correcto? Sí, Sánchez Aguilar. Sánchez Ladines, Sánchez Ladines, Vega, Presente, Vega. Feliz, Presente. Vera, Presente, buenas noches. buenas noches, Vergara, Presente, buenas noches. buenas noches, Zavala. Presente, profe. Perfecto. Profe, disculpe, Chávez sí está, solo que no puede activar el micrófono. Profe, buenas noches. No pude activar el micrófono. Sánchez Fabián. ¿Cómo me estás hablando ahorita? Enante cuando me nombró. Hace un momento, ya, perfecto. A ver, me decían quién más, Chávez, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, listo. A ver, les voy a pedir que verifiquen sus equipos, ¿no? Recuerden que estamos en educación virtual y deben mantener micrófonos y cámaras habilitados porque justamente a través de eso nos podemos comunicar. Creo que, bueno, la tecnología, si bien es cierto, ha avanzado, pero también el costo de los equipos es un poquito representativo, ¿no? Pero sí hay opciones que les permiten al menos tener equipos adecuados para poder enfrentar el proceso. Es importante que mantengan sus micrófonos y sus cámaras habilitados, más que nada el día del examen, ¿no? Entonces les pido, por favor, revisen esas situaciones técnicas para el examen. Y de igual manera, el tema de conexión. Lo que tengo entendido, el procedimiento es que obviamente yo tomo mi examen y si por algún motivo surge una situación, el examen se reprograma, se posterga en función de lo que autorice en este caso la autoridad que estaría a cargo, que sería la señora decana, previa solicitud que ustedes harían frente a ella o ante el director de carrera. Entonces tengan cuidado con eso, traten del día del examen estar en un lugar adecuado para que puedan dar de manera adecuada su examen, ¿no? Bueno, ya, entonces yo les decía que tenemos que revisar todavía ciertos temas que tienen que ver con sistema financiero. Y dentro de eso estábamos viendo esta presentación, en la cual habíamos visto, creo que habíamos avanzado hasta el tema de política, si no recuerdo mal. Entonces habíamos visto el panorama general del sistema financiero y les estaba dando un enfoque de lo que corresponde a la Carta Magna, a la Constitución y qué es lo que manda en relación al sistema financiero. Pero les había hecho una aproximación desde lo que es el sistema económico y de ahí de eso habíamos pasado a lo que es soberanía económica, habíamos visto los objetivos de la soberanía económica y ya entrando más en tema, comenzamos a profundizar en lo que eran las políticas relacionadas con temas monetarios, las políticas relacionadas con aspectos crediticios, la política relacionada con el tipo de cambio dentro de la nación y la política relacionada con lo que es el sistema financiero. Creo que sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí estoy grabando. Perfecto. Y dentro de eso habíamos visto de manera muy general que estas 4 políticas sirven justamente para poder de una forma incidir en la economía o dar lineamientos para poder llevar la economía hacia donde se la quiere llevar, ¿no? Esto es una lógica que obedece generalmente a un proceso de planificación que las autoridades tienen o que la nación tiene y que en función de esos objetivos o esos objetivos planificados que tiene la nación, se orienta la economía para que llegue a esos niveles, ¿no? Y dentro de toda esa orientación, el tema económico es muy importante, ¿no? Y habíamos visto, por ejemplo, el tema de la política monetaria, justamente estas directrices, lineamientos que tienen que ver con el manejo de la moneda. Habíamos visto también lo que era, bueno, aquí vieron la forma como incide el Banco Central en lo que implica el manejo de moneda. Vimos también el tema de la política crediticia, yo les presentaba ciertos ejemplos de cómo es importante el tema de contar con instituciones que pueden servir como un instrumento para la ejecución de esa política. Y puntualmente les hablaba de temas como el BIES y del Banco del Pacífico, ¿no? Y cómo se los utiliza para poder en cierta medida tratar de presionar un poquito las condiciones del mercado para que el mercado siga a estos bancos y también ayuden a la ejecución de la política, ¿no?
Hemos visto también, vimos también lo que corresponde a la política cambiaria, ¿no? En el caso de entender básicamente que aquí lo que se tiene es la relación de la moneda nacional, si tuviéramos moneda nacional, con monedas de otro mundo, y qué tipo de cambio se maneja de manera general, ¿no? Nosotros no establecemos este tipo de cambio a nivel local porque lógicamente va a depender mucho de la cotización del dólar en sí, a nivel mundial, ¿no? Porque la moneda, como les había dicho, no nos pertenece. Pero si tuviéramos moneda propia, generalmente lo que iba a ver usted, o lo que podría apreciar usted, es que iba a haber un equivalente de moneda extranjera con relación a la nuestra, ¿no? Si se relacionaba el dólar con el sucre, en el caso de que tuviéramos la moneda, ¿no? El dólar con el sucre, el dólar con las libras esterlinas, el dólar con el euro, siempre iba a haber una relación de una unidad nuestra una unidad extranjera y cuántas unidades nuestras sirven o se tienen que reunir para poder comprar esa unidad extranjera. Ya habíamos visto lo que les había comentado también, el tema de que las monedas generalmente sus precios pueden haber economías donde se maneje la libre fluctuación de la moneda, donde no hay ningún control, sino que simplemente se deja el precio a lo que corresponde al mercado. Habían otros mercados que hablaban, otra forma de poder manejar el tema de la moneda tenía que ver con poner bandas, ¿no? Bandas de fluctuación, algo que se conoce como fluctuación sucia, o poner simplemente una cantidad fija en donde lo que ocurría ahí era que el Estado definía puntualmente una cantidad de moneda nacional que era equivalente a la moneda extranjera. Y asimismo la política financiera, que esto tenía que ver justamente con la forma como se maneja el sistema financiero a nivel local. Y estas eran las políticas que forman parte de la política económica y que no son para nada irrelevantes, que son en realidad importantes porque justamente tiene que ver con todo el quehacer económico de la nación. Bueno, y me había quedado hasta ahí y me interesaba también terminar de esta presentación porque hay cosas que es importante poderlas revisar. Por ejemplo, el artículo 303 dice: la formulación de la política crediticia cambiaria financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumenta a través del Banco Central del Ecuador, ¿no? Lo que me está diciendo aquí es que básicamente la función ejecutiva es la que formula, pero se va a instrumentar justamente a través del Banco Central del Ecuador. Es quien va a tratar de hacer realidad el cumplimiento de esos lineamientos de política, ¿no? Y obviamente no dentro, sino por encima del Banco Central, hay un organismo que se llama la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera cumple el papel de lo que anteriormente eran los directorios de estas instituciones públicas. Anteriormente, si usted revisa por allá por el 2007, bueno, esto ocurrió antes de la reestructura de la banca pública, que fue más o menos en el 2012. En el 2007 hasta el 2010, 12, por ahí, generalmente estas instituciones tenían directorios. ¿A qué me refiero? Que el Banco Central tenía un directorio, que la Corporación Financiera tenía un directorio, que todas las instituciones públicas relacionadas con temas financieros generalmente tenían directorio. Lo que sucede actualmente es que esas instituciones son guiadas por un organismo superior, que en este caso es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que es básicamente donde se toman las decisiones de todo, de corte financiero, cambiario, crediticio y monetario, ¿no? Es donde se toma esta decisión. Para que ustedes recuerden, la Junta yo la nombré cuando estábamos hablando del tema del dinero, y les decía que si ustedes son un poco acuciosos, ustedes van a la página web de la Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera y ven el logo de la Junta. Yo les decía que hay una lógica en el logo que ellos elaboran, es como una especie de T, y esa T no es otra cosa sino que les contaba que el logo de la institución está inspirado en lo que en su momento eran lo que se utilizaba aquí en el Ecuador como monedas, que eran hachas ceremoniales de obsidiana, eran cuchillos de obsidiana, que se utilizaban acá y que sirvió como un símbolo representativo para lo que fue o lo que es la imagen de la Junta. Bueno, y entonces, regresando aquí con este artículo, el Banco Central ayuda
a instrumentar estas políticas. Y la ley regula la circulación de moneda de poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. Esto del poder deliberatorio es interesante. De manera muy sencilla, quiere decir de que la moneda que circula, que está autorizada para circular, en este caso en la nación ecuatoriana, es el dólar, ¿sí? Si yo tengo el poder liberatorio de la moneda, implica de que yo puedo, de manera muy sencilla para poderlo explicar, yo puedo hacer frente a cualquier pago o a cualquier deuda con cualquier denominación de moneda que yo tenga, ¿ya? Pero que sea la autorizada para circular, en este caso en el Ecuador. En otras palabras, la denominación que usted tenga de moneda le sirve a usted para pagar y lo libera de cualquier valor de pago o cualquier deuda que pueda tener. Me explico mejor. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, hay algunos casos, generalmente a nivel internacional. Yo recuerdo que no hace mucho leía que, por ejemplo, un papá pagó la pensión alimenticia con centavos a la persona, bueno, la mamá, en este caso, de su hijo, ¿no? Entonces, el señor estaba obligado a pagar una pensión alimenticia por ley, y él pagó, pero pagó en centavos, ¿no? Una X cantidad, pero lo pagó en centavos. Quitándole lo bueno, lo malo, que el papá sea bueno, que la mamá sea mala, que lo que sea, quitándole todo eso, simplemente la pregunta es, ¿puede hacer esta persona eso? La respuesta es sí. Porque justamente ahí va el tema del poder liberatorio. Yo puedo honrar cualquier deuda con cualquier denominación de moneda que esté circulando, que sea vigente, que sea reconocida dentro de la economía. Eso implica el poder liberatorio. Entonces, verán acciones como esa, verán acciones como, creo que inclusive en algún momento una empresa pagó la liquidación de un sujeto así de la misma forma, o un sujeto pagaba los impuestos en Estados Unidos a través de solamente centavos, ¿no? Entonces, eso es válido en el sentido de que justamente esto hace relación al poder liberatorio de la moneda en el territorio ecuatoriano. Bueno, la ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública, lo que ya también les había dicho. La banca pública, sean estos, bueno, las corporaciones como la Corporación de Finanzas Populares, la CONAFIPS, o la Corporación Financiera Nacional, la CFN, otros también que forman parte del sistema financiero, pero que son bancos públicos, son el Banco Ecuador, y el Banco Ecuador, que justamente lo que hace es financiar a sectores micro, a sectores agrícolas. Entonces, estos bancos sirven para poder ejecutar, aplicar o poner o concretar lo que es, en este caso, la política crediticia y financiera. Son utilizados. Recuerden ustedes que el Banco del Pacífico no es un banco público. La propiedad le pertenece a la corporación financiera, pero no es un banco público. De igual manera, el BIES no es un banco público, sino que también es un banco de propiedad, podría decirse privada, porque le pertenece en este caso a los afiliados, no le pertenece al Estado. Y recordarán ustedes también que yo en su momento les decía, bueno, que el Estado podía incidir en ellos, y obvio que puede incidir porque dentro de la conformación del BIES, del directorio del BIES, hay la incidencia a través de agentes del IES, el Instituto de Seguridad Social, el Ecuatoriano de Seguridad Social, que forman parte del directorio, y a través de ellos se incide en el accionar del banco. Y lo mismo en el Banco del Pacífico, a través de representantes de la CFN que tienen, la propiedad de las acciones, inciden sobre el banco, ¿no? Pero estos elementos no son bancos públicos. Un banco público es el que les menciono, la corporación financiera. Un banco público es el Banco Nacional de Fomento. Un banco público también es el Banco del Estado, pero ese no es para el público, sino es justamente para lo que tiene que ver con financiamiento de obra estatal, sea nacional o sea de gobiernos autónomos descentralizados o de municipios, ¿ya? Pero son banca pública, esos son banca pública. Bueno, el Banco Central finalmente es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento serán establecidos por la ley. Es decir, el funcionamiento del Banco Central está normado por una ley que es la que lo rige. Vamos avanzando con lo siguiente. Ya, artículo 308. Las actividades financieras, habíamos dicho que son un servicio de orden público.
¿Ya? Esto es importantísimo porque al fijarlos como orden público, generalmente eso implica que el Estado tiene que regular este tipo de servicios, ¿no? Tiene que autorizar, tiene que mantener control sobre este tipo de servicios, es de orden público. Y podrá ejercerse previa a la autorización del Estado, es decir, que nadie en el territorio nacional puede montar una institución financiera sin que cuente la previa autorización del Estado. Aunque hemos visto casos donde se presentan estas instituciones que aparentemente son llamadas financieras que están operando, no necesariamente funcionan como instituciones financieras, ¿no? Hay algunas que no son reguladas por los organismos de control, y generalmente esas que no están reguladas son las que generalmente presentan estos casos de estafas y donde la gente cae por el hecho de que les ofrecen cosas que un sistema regulado no ofrecería. En Cristiano lo que les digo es que ofrecen grandes cantidades de dinero por asegurar, por el dinero que ellos colocan, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver porque es muy común para todos. Creo que a todos nosotros nos ha llegado un mensaje de invierte en nosotros, por ejemplo, ¿no? Invierte en nosotros y te damos, metes hoy día $1.000 y mañana te damos 1.500, ¿no? Entonces, aquí sí cabe la reflexión, ya que ustedes tienen un poco más de criterio en estos temas relacionados con el sistema financiero, entender, y hoy día va a haber mucho más criterio cuando revisemos el tema de las tasas, entender de que ninguna institución reconocida, legalmente reconocida a nivel nacional, les va a pagar tasas que superen el 10% mensual. O sea, a veces no llegan ni al 10% anual un banco regulado, y peor una institución que venga a ofrecerme a mí el 10% mensual o el 5% mensual. Eso ya huele mal, eso ya no es normal, ¿no? Pero aún así, la típica ambición del hombre, y ustedes también ya entienden por qué es la ambición del hombre, mientras más dinero ganan, las actividades cerebrales que se relacionan con el consumo de drogas son muy similares a las que se activan cuando se gana dinero. Entonces eso los lleva a buscar más y más ganancias, y eso desvía su criterio para poderse proteger, y caen en estos engaños, ¿no? Entonces, ninguna institución que opere aquí en el sistema financiero puede hacerlo sin la correspondiente autorización del Estado. Y si no me creen, vayan simplemente al banco de su preferencia, al banco con el cual ustedes mantienen operaciones, entren a cualquier sucursal y verán que hay una cartita de autorización, una disposición de autorización para el funcionamiento, y se dice ahí qué actividades puntualmente puede hacer la institución financiera. Y eso hay en todas las agencias y obviamente también en las casas matrices. Bueno, entonces se podrán ejercer previa autorización del Estado de acuerdo con la ley, y tendrá como finalidad fundamental preservar los depósitos y atender requerimientos de financiamiento para la consecución de objetivos del desarrollo del país, ¿no? Aquí esto es importantísimo, preservar los depósitos, es decir, que todas estas personas que conforman, todas estas instituciones que conforman parte del sistema financiero deben de velar o deben de trabajar por preservar los depósitos que se colocan en el sistema. Y también aquí hacer el papel, aquí está estas 3 líneas que nosotros vemos aquí, tácitamente muestran el papel de intermediario financiero que ellos tienen, ¿no? Que es atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de objetivos de desarrollo del país. Captar y colocar, captar y colocar. Y en teoría todo esto apoya el desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable, ¿no? Lo que me dicen aquí es que esta intermediación tiene que ser lo más eficiente, tratando de canalizar todos esos recursos que pueden estar ociosos de gente que no los está utilizando, canalizarlos hacia el sistema para fomentar actividades productivas, ¿no? Pero ahí, dentro de esa canalización, y por qué la gente no quiere tanto participar de este sistema financiero, es por el justo hecho de que, por lo menos aquí en el Ecuador, ustedes pueden ver la marcada diferencia que hay entre una tasa activa y la tasa pasiva. Esos diferenciales que hay entre tasa activa y pasiva, lo que me paga el banco, la pasiva, y lo que me cobra por darme un crédito, la activa, son abismales, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora, o ya ustedes lo pudieron ver al momento de revisar la información de tasa de interés, que hay un diferencial bastante marcado
que en cierta medida a veces la tasa que yo recibo por colocar mi dinero en el sistema es tan ínfima, tan pequeña, que no me motiva a ahorrar. Bueno, esto con relación al artículo 308 que habla del sistema financiero. Bueno, aquí también hace referencia al sistema financiero. El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros. A esto se llama inclusión financiera. Es importante que gran parte de los ciudadanos de una nación pasen a formar parte del sistema financiero, para que puedan ser incluidos en el sistema, puedan tener cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, servicios financieros, para que justamente se incorporen al sistema, porque eso implicaría de que para ellos este sistema va a ser un elemento de apoyo para poder hacer sus transacciones, que en cierto momento pueden ser limitantes, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, yo le quiero pagar el sueldo a una persona que recién ingresa a trabajar en una institución pública, yo necesito que tenga una cuenta corriente. Si la persona no tiene, tengo que hacer lo posible para que estas personas abran su cuenta corriente, su cuenta de ahorro, tengan su cuenta de ahorro, y en eso yo les pueda depositar el dinero como Estado, ¿no? El hecho de que puedan tener una cuenta de ahorro permite trabajar con el tema de transferencias. El hecho de tener de repente una cuenta corriente le permite manejar chequeras, y son cosas que dinamizan, recuerden ustedes, los medios de pago, ¿no? Les ayudan a tener más opciones para poder pagar y de esa manera poder emprender actividades comerciales. Bueno, entonces fomentará el acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, ¿no? Que esto en cristiano simplemente significa que el crédito llegue a todos. Los últimos años son años interesantes de estudio porque se ha visto mucho este tema de la democratización del crédito. Yo siempre cuando cuento esta situación, yo narro lo que en algún momento yo visualizaba o lo que pensaba cuando iba a tener mi primera casa. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad mi objetivo era pensar, o comencé a pensar en poder comprarme una casa, ¿no? Yo decía, bueno, a la edad que habré tenido 22, 23 años cuando salí de la universidad, yo decía, bueno, al llegar a los 50, yo ya tendré mi casa, ¿no? O sea, yo pensaba en ese momento con la realidad, o pensaba en función de la realidad de lo que era el acceso al crédito. Anteriormente era muy difícil acceder al crédito, era muy difícil poder acceder a un crédito, y más que nada un crédito inmobiliario no era tan fácil. ¿Ya? Entonces, en función de esa realidad, lo que yo en ese momento pensaba, teniendo 22, 23 años, es que luego de 25 años, recién podría tener posiblemente la entrada para poder comenzar a comprar mi primera casa. En los últimos gobiernos esta realidad cambió. El acceso del crédito fue, justamente como aquí lo dice, fue más democrático. La gente pudo acceder más a una casa. Y es así, como si ustedes lo preguntarán, si tienen padres, tienen hermanos, que pudieron en los últimos gobiernos poder acceder a créditos de vivienda, por ejemplo, también a créditos hipotecarios que anteriormente eran muy limitados. Y de esa manera se cumple este principio de democratización del crédito. Recuerden que el crédito bien orientado puede servir para impulsar la economía. El crédito bien canalizado puede ayudar a que una economía crezca. El problema está cuando no hay control en el crédito, cuando el organismo de control por impulsar el crédito puede llevar a niveles de sobreendeudamiento a las personas que están adquiriendo este crédito, ¿no? Y aunque suene duro, pero en realidad a veces el común de los mortales no tiene clara conciencia de lo que es adecuado, y en ese sentido debe entrar el Estado a tratar de regular. Esto que digo quizás es un poquito conflictivo, ¿no? Pero en realidad el Estado tiene que poner ciertas normativas de hacia dónde tienen que ir las cosas, porque como ustedes pueden ver, donde hay 2 o 3 personas, generalmente surgen discusiones sobre un mismo tema y alguien tiene que zanjar y decir simplemente por aquí vamos. Entonces es importante que el Estado también participe en este asunto. Bueno, lo que sigue aquí también es interesante. Me dice, se prohíben las prácticas colusorias, se prohíbe el anatocismo y se prohíbe la usura. Estas palabras son importantísimas en el ámbito financiero. Colusoria, ¿qué quiere decir colusoria? Si lo pongo de manera sencilla y quiero explicar el término, colusorio quiere decir que yo me alío con otro para causar daños a un tercero. Eso implica coludir, eso implica colusión.
¿ya? No es polución. Polución es el tema de la contaminación. Esto es colusión. Cuando yo me alío a otro para sacar ventajas y poder perjudicar a un tercero, eso es colusión. Y este mensajito que está aquí básicamente es como una dedicatoria que se la manda a la banca, al sistema financiero, de que se trata de evitar eso que ocurrió en el 90. Esta nueva constitución del 2008 es muy dedicada al tema de la banca, porque la banca fue justamente el monstruo que nos acabó la economía. Y hay mucho, por lo menos en el ámbito económico, hay mucho dedicado a ellos. ¿Ya? Y justamente se resalta este tema de la colusión, el unirse entre varios para tratar de sacar un beneficio. Entonces se prohíbe esas prácticas colusorias. Es decir, que si se llega a detectar colusión, unión entre partes dentro del funcionamiento del sistema financiero, eso es sancionable, ¿ya? Porque está prohibido. Si se llega a demostrar, simplemente hay acciones, hay sanciones que se pueden ejecutar con relación a eso. Se prohíbe el anatocismo. El anatocismo es, en palabras más sencillas, es cobrar intereses sobre intereses, ¿ya? Eso está prohibido. En ninguna parte aquí en el Ecuador está permitido cobrar intereses sobre intereses por parte de una institución pública. Entonces, siempre que usted revise su estado de cuenta, no le pueden cobrar intereses sobre intereses. Eso está totalmente prohibido. Anatocismo no existe. Y finalmente está el tema de la usura. La usura tiene que ver con el cobro de intereses por encima de lo legalmente permitido. Entonces, si ustedes que ya leyeron el tema de las tasas de interés, saben que se aprueban segmentos de crédito, saben que esos segmentos de crédito tienen asociado una tasa, y cuando se cobra más allá de lo que dice lo que está permitido en ese momento, en ese periodo, simplemente ese evento cae dentro del campo de la usura. Les cuento la realidad de los bancos. Generalmente los bancos a veces saltan, al momento de hacer el control del sistema financiero, saltan ciertos créditos que se pasan un poco de esta tasa. Inmediatamente salta la alerta de usura. Inmediatamente el banco lo que tiene que hacer es justificar por qué cobró ese crédito, ¿no? Y lo que terminan diciendo los bancos es que a veces es un error del sistema, que se disparó la tasa por A o B, por un mal cálculo, un error técnico que lleva a esto. Pero los bancos son conscientes de que no pueden cobrar más allá de lo que está legalmente permitido. Las 3 palabras importantes que ustedes deben de tener en mente, porque también están en su examen: colusión, anatocismo y usura. Y pueden estar en la lección. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta de lo que he hablado. ¿Alguien desea interrumpirme y preguntarme de algo de lo que he mencionado hasta ahorita? Profesor, yo tengo una duda. Claro. Cuando se cobran los créditos, y se cobran estas tasas, bueno, no tasas, valores que son cuando uno debe, tal vez un día se le pasó por alto, 2. Bueno, en el caso cuando yo trabajaba como pasante ahí, había, por ejemplo, un cliente que se atrasó 2 días y le estaban cobrando como $10. Entonces, en ese caso, ¿sería como que tal vez usura o solamente, o no No, sería? esos son generalmente el banco los camufla como gastos de recuperación que están permitidos dentro de la ley. ¿Ya? Ahora, y esto les puede pasar a ustedes, ¿no? A veces no pagamos una deuda, porque a todos nos puede pasar, podemos caer por A o B motivo en un proceso de liquidez, ¿no? Y no tenemos para poder pagar. Inclusive queda ya vencida una deuda y comienzan a nosotros a recuperarnos el valor. Y a veces estas carteras deudoras se venden a empresas de recuperación, ¿no? Y a veces saltan valores que en recuperación solamente es mucho más a veces que la misma deuda, ¿ya? Y eso pasa mucho, pasa mucho. O sea, primera recomendación que yo les doy, porque justamente trabajo en esta área de resolución de problemas, lo primero es que todo lo que se cobre tiene que estar demostrado. Entonces, si usted está en desacuerdo, lo primero que puede pedirle al banco es que le justifique qué valores le están cobrando. Y la justificación puntual es que justamente tiene que estar una factura emitida con relación a esos valores que le están cobrando. Por la llamadita, porque lo visite el motorizado, porque una señora le esté molestando a cada rato en el teléfono, porque le manden un mensaje. Todo eso está normado y hay un precio que está establecido que se les permite cobrar a él. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como aquí a veces hay muchas operaciones que están en problemas, a veces los bancos caen, se descuidan de eso. Y es ahí donde algo se puede rescatar para que el cliente no termine pagando. O sea, la deuda no se la pueden quitar. Usted se endeudó y eso lo va a terminar pagando. Si el banco quiere, porque eso también es potestad del banco, si el banco quiere, le puede perdonar intereses, pero el capital tiene que pagar, ¿ya?
Pero, por ejemplo, con relación a estos gastos de recuperación, lo que se puede hacer ahí es pelear este tema de la factura, y si el banco no cuenta con la factura de ese proceso, simplemente se manda a que esos valores no se cobren, porque no hay justificativo para que se le cobre eso al cliente, ¿no? Entonces, son cosas que a veces por ahí se puede ayudar a la gente cuando presenta estos problemas. Nunca caiga, es mejor deberle al diablo que deberle a un banco. Creo que ese criterio yo también lo tengo clarito. O sea, con el banco páguele, porque creo que hasta el diablo le puede perdonar el alma, pero un banco no le perdona una deuda. Entonces, es Profe, mejor que pague. Sí. profe, ahorita usted acabó de mencionar que, bueno, ya es cuestión del banco, creo yo. Ya si en su momento, bueno, usted tiene la deuda ya vencida y obviamente ya le están corriendo los intereses, que el banco en su momento le diga, tan solo págame el capital y no los intereses. O sea, sí puede haber esa oportunidad, ya sea de cualquier banco o en ocasiones, por ejemplo, en bancos que ya están, como quien dice, ya queriendo cerrar, No, o pues también se en puede... banca cerrada ya no puedes. Banca cerrada, si por ejemplo debes de casa TOSI en el territorial, tienes que pagar. Tienes que pagar, porque eso ya le pertenece al Estado, y el Estado sí no te perdona nada, bien. El Estado no te perdona nada. Entonces van a recuperar, y el Estado va a querer recuperar más allá de lo que tú debías, ¿ya? Pero generalmente en la banca comercial, yo he visto esos casos, ¿no? Y a veces, o sea, no lo tomen esto como un hueco, no es que van a caer y van a tratar de ver esto, pero realmente a veces va una persona y la persona dice, y es verdad, o sea, y eso se comprende. Y le dice, señor, yo caí en un momento de liquidez. Habla con la gente del banco, caí en un momento de liquidez. No puedo pagarle toda la deuda porque es difícil poder pagar todo esto, pero permítame pagar cierta parte de los intereses y el capital que obviamente le va a pagar. O sea, imaginen una situación donde su cartera y su deuda ya era incobrable para el banco, y que venga una persona, se acerque y le diga, señor, le voy a pagar. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer? El banco obviamente puede decirle, muy bien, págueme, pero esto. O sea, para perder al ahogado el sombrero, perdón, del ahogado, como dice el dicho, del ahogado el sombrero, ¿no? Aunque sea rescato algo. Pero eso es generalmente potestad del banco. No es muy común, ¿no? No es muy común, pero sí he visto casos donde eso sí puede ocurrir. Sí puede pasar. Sí puede pasar. Yo lo he visto en operaciones donde justamente ha ocurrido esto, pero ya depende de cada banco. Depende de cada banco. Sí. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? ¿Están claros los conceptos que presenté? Profe, y también, o sea, un ejemplo al 100% para tomarlo en cuenta como anatocismo, ¿cuál puede ser? Anatocismo es cobrarte intereses sobre intereses. Tú debes, por ejemplo, que tengas deuda de tu tarjeta de crédito, y te cobren intereses sobre el capital y sobre los mismos intereses. Te vuelvan a cobrar intereses. Eso es anatocismo. ¿Ya? O sea, generalmente cobrar intereses sobre intereses se haría una bola, o sea, en otras palabras, te tienen que cobrar interés simple, no interés compuesto. Ahora, hay una situación, cuando cae en mora, ahí sí hay unas tasas especiales en las cuales te cobra el banco o valores fuertes, ¿ya? Pero es cuando caes en procesos de mora. Ahí es diferente. Pero el hecho de que te estén cobrando intereses sobre los intereses, eso sí no puedes hacer. Ahora, el banco nunca pierde, hay costos de financiamiento, porque el banco te puede decir, muy bien, tranquilo, no te preocupes. Sí, se recuerdan el video que vimos del caballo y de los huevos y los tomates, ¿no? Y el banco justamente hace eso, te dice, tienes un problema. Al banco no le conviene que su cartera se dañe. Y una manera de evitar que la cartera se dañe es que yo mismo como banco venga, te diga, tranquilo, no te preocupes, vamos difiriendo eso, ¿ya? Me vas a pagar un poquito más de tiempo, pero me vas a pagar interés, ¿no? Y a veces por salir del bache uno coge y accede. Y el banco lo que hace es como que te otorga una línea adicional de crédito para que tú salgas con eso, y la cartera en sí no se daña, porque eso es obviamente imagen para el banco, ¿no? Y de esa manera se mantienen ellos a flote, ¿ya? Y eso sí lo pueden hacer, eso es una práctica normal, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, no voy a decir qué bancos, pero yo tengo bancos donde en este mes me quedé con ciertos valores no pago, el banco inmediatamente me dice, mire, ese valor que usted tiene lo puede diferir a tantos meses y tranquilamente nosotros lo financiamos, ¿no? Pero lo que busca el banco es justamente evitar de que la cartera se dañe, porque eso sí es un problema. Recuerden que la cartera tiene que ver con el tema de activos que tiene el banco,
y esto no cae en solvencia, no cae en liquidez, pero cae en el tema de solvencia, que tiene que ver con los activos. Para que lo comprendan mejor, no es que de buena gente el gobierno, cuando hubo esto de la pandemia, nos permitieron este tema de los 3 meses para no pagar intereses, ¿no? Simplemente lo que sucedía ahí es que nosotros no pagamos intereses, pero el capital se tiene que pagar. Eso sí se tiene que pagar. Eso sí se pagó, ¿ya? Pero el gobierno no lo hacía no para salvarlo a nosotros, quítese eso de la cabeza. O sea, el gobierno lo hacía porque justamente lo que quería es evitar un daño en la cartera. ¿Cuál hubiera sido la película diferente? Que el gobierno hubiera dicho, muy bien, eso no lo pueden hacer, obviamente. Pero lo que digo es que hubiera sido algo diferente que los mismos bancos digan, señores, les perdonamos estas cuotas, tranquilos, siguen pagando de aquí en adelante. Pero eso nuevamente es como decirle a Satanás que haga una obra buena. Eso es muy, muy, muy difícil, ¿ya? Es complicado. Pero a lo que me refiero con el tema natosismo es cobrar intereses sobre los intereses. Eso no puedes hacer. Se genera dentro de la práctica tu capital, sobre eso en el periodo generó intereses, ya, pero no es que yo sumo estos intereses y sobre todo esto te vuelvo a cobrar intereses. A eso me refiero. Ustedes se han visto, ya están en octavo, ¿no? Ya vieron el tema de interés compuesto. En el interés compuesto, ustedes recordarán que tengo el capital, se generan los intereses y luego al siguiente periodo estos intereses pasan a formar parte del capital y este nuevo capital, que es el capital anterior con intereses, genera nuevos intereses. Eso no está permitido acá. Tú debes algo, por ejemplo, $40,000 y sobre eso vas generando intereses que están pendientes y forman parte de tu deuda, pero que no te generan más intereses. A eso me refiero con el anatocismo. No te pueden cobrar intereses sobre los intereses generados. Hay la deuda, pero no te pueden cobrar intereses sobre esos intereses ya generados. A eso se refiere con el anatocismo. ¿Ya? No sé si te expliqué o te confundí más. Sí, todo bien, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces palabras interesantes para... ¿Alguien quiere preguntar? Perdón, ¿escuché a alguien? Sí, perdón, Sí, profesor. sí. O sea, solo para aclarar, entonces el Estado es el ente regulador a través del Banco Central y el que permite que tanto bancos privados como públicos se crean, ¿verdad? No. A ver, hay el regulador del sistema financiero público y privado, me refiero a privado con bancos e instituciones financieras, es la superintendencia de bancos. Ese es el ente regulador. El ente regulador. Es como quien dice el policía que está detrás de los bancos. Esa es la superintendencia de bancos. Y hago esta digresión con bancos y con la banca pública porque el que se encarga de las instituciones financieras de la economía popular y solidaria, las más visibles son las cooperativas, las cajas de ahorro. Eso le compete a otro regulador que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En cristiano se los pongo así. Si ustedes, por ejemplo, tienen problemas con cooperativa, esto es lo que generalmente pasa. La gente va y se queja en la super de banco. La super de bancos no regula las cooperativas. Quien regula y controla es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, a ellos hay que presentarle reclamo. Si se produce un problema, por ejemplo, con Banco del Pacífico, al Banco del Pacífico sí, porque es una institución financiera. Si se produce un problema por ejemplo, con Ban Ecuador, a la super de banco sí, porque es una institución financiera, en este caso pública, ¿no? Se produce un problema con Corporación Financiera, a la Superintendencia de Bancos porque es una institución financiera pública. Si se produce, por ejemplo, tengo un problema, yo tengo una cuenta en Mushuruna, una cooperativa, y se me genera un problema, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no a la super de bancos, sino a Economía Popular y Solidaria. Entonces, ahí está la diferencia. Esos son los reguladores. Los reguladores son los que, como la misma palabra lo dice, regulan, porque formulan normativa, dan disposiciones y también controlan, ¿ya? Son los que controlan. Por eso es que le digo, es como el policía que está aquí, ¿ya? Pero encima de esos reguladores hay otros organismos. Uno es el Banco Central. No quiere decir de que el Banco Central le da orden a la super de bancos, no.
sino que da ciertas directrices, pero encima de todos ellos está la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esa sí es la mamá de todos, ¿no? En temas económicos, es la que tácitamente dicta todo. Entonces, ese organismo, que es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, esa sí es la que tiene que ver todo este paraguas, todas las instituciones donde estén, inclusive cooperativas, banca pública, banca privada, ellos sí ven todo, pero el policía, el regulador, es la super de bancos, en el caso de bancos públicos y privados, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el caso de las instituciones financieras de Economía Popular y Solidaria. Para que sea más sencillo para usted entenderlo, me refiero a las cooperativas, a las cajas de ahorro comunal, esas son instituciones que pertenecen a la economía popular y solidaria, ¿ya? Entonces están separados esos reguladores, ¿ya? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ya está más claro. Muy bien, perfecto. Es interesante porque a veces la gente va y se dan contra la pared al saber de que no tienen que presentar la queja en esta institución, sino que en otra, ¿no? Muy bien, entonces la regulación y el control del sector financiero privado, esto también es importante, y miren las dedicatorias que hay aquí, ¿no? Si uno lee en línea, son dedicatorias a lo que era el control de la banca. Dice, la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Recordarán a ustedes en algún momento que yo les hablaba de los fondeadores de los bancos, y habíamos visto que uno de los fondeadores o uno de los generadores de pasivo, en cristiano, los que podrían entregarles dinero eran los bancos centrales y los organismos multilaterales. Pero les decía que con relación al Banco Central, en el Ecuador, el Banco Central no es prestamista de última instancia. Ahí, al momento de explicar, yo les explicaba la figura del Banco Central como prestamista de última instancia. En cristiano, ¿qué significaba? De que si el banco tenía problema, el banco recurría al Banco Central, un banco privado recurría al Banco Central y le decía, señores, tengo problemas de liquidez, necesito un crédito de liquidez. Inmediatamente el Banco Central lo que les decía, muy bien, como esto no es simplemente pedir, dame propiedad tuya, es decir, dame activo, dame participaciones tuyas para poderte dar el crédito de liquidez, ¿ya? Entonces, aunque al Banco Central no le interesa quedarse con esos activos, la lógica de tener esto es como una especie de garantía de que se va a devolver ese valor que se presta, ¿no? Entonces el central tomaba esta propiedad, la tenía y le entregaba créditos de liquidez con los cuales el banco se viraba hacia sus usuarios y utilizaba la liquidez para lo que tenía, para la situación que tenía que aplacar, ¿no? Pero en el Ecuador les había dicho de que eso no ocurre porque por constitución está prohibido de que el Banco Central sea un prestamista de última instancia. Entonces aquí por eso me dice que no se trasladará la responsabilidad de la solvencia. Ustedes ya saben que solvencia tiene que ver con el tema de los activos, ¿ya? Entonces no se trasladará la responsabilidad de problemas de activos, ni supondrán garantía alguna del Estado. Es decir, señores bancos, ustedes se manejan bien, ustedes son responsables del buen manejo de sus activos, y el Estado en ningún momento va a entrar a rescatarlos, ¿ya? Y eso, por lo menos, tomando nuestra historia, es algo que se tenía que corregir. Porque lo que les decía es, si ustedes, si no lo han visto, por Dios, vean ese video, vean el video del feriado bancario. Y ahí justamente van a darse cuenta de qué fue lo que pasó. De manera sencilla se los explico. Habían problemas de liquidez en la banca, le traía a la banca como una especie de huevito, ¿no? Todo era carcasa, pero por dentro estaba vacío. Y le decía al Banco Central, muy bien, dame dinero y yo te doy estos activos. Y le entregaba al Estado, y el Estado, porque había también corruptos del lado del Banco Central, recibía esto, simplemente tomaba, no hacía mayores evaluaciones y entregaba liquidez, ¿ya? Y de esa manera se desfalcó al Estado. Muchos bancos hicieron eso y desfalcaron al Estado. Y entregaron activos que no valían lo que decían que valían, pero tomaron grandes créditos de liquidez de la banca. Entonces lo que nos entregaron son cascarones de huevos, diciendo que valían más, pero ellos se llevaron el dinero. Y fue un negociazo para ellos. Fue un negociazo, porque ellos salieron, dejaron aquí cosas que no tenían mayor valor, pero ellos salieron forrados de dinero.
¿Ya? Y eso fue lo que pasó en el tema del feriado bancario. Por eso, si no lo han visto, véanlo, porque es un deber de ecuatoriano no olvidar. Yo sé que ahorita estamos en romances con uno de los participantes de ese tiempo, pero vean eso, porque es, si un pueblo no olvida su historia, ¿ya? Si un pueblo, mejor dicho, olvida su historia, está condenado a repetir los errores que cometió. Por eso es importantísimo, y a todos mis estudiantes, en todas las materias que tienen que ver con banca, yo generalmente les digo, feriado bancario es como una visita turística típica que nosotros tenemos que hacer en la historia para entender qué fue lo que pasó. ¿Ya? Y por eso les permitirá a ustedes tener mayor criterio de entender por qué es importante no dar libertad total al sistema financiero. ¿Ya? Bueno, eso y otras cosas. Bueno, estábamos entonces en la solvencia, no se traslada, no implicará ninguna garantía del Estado. Entonces, señores, ustedes manejan bien sus bancos, porque si no, las leyes les caen y el Estado no entra a responder. ¿Ya? Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. Miren, ya no es el Estado, sino que ¿quiénes van a ser los responsables? Administradoras y administradores. ¿Sí? Es decir, quienes tienen a cargo el manejo administrativo de esas instituciones son los que van a pagar por el buen estado de esas instituciones. Es decir, que ser gerente de un banco no es cosa tampoco menor, ¿no? Ahora entienden por qué cobran tanto, ahora entienden más que cobran, por qué ganan tanto. Porque el nivel de responsabilidad que actualmente implica es alto. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas y privadas. Esto también, mire, es una dedicatoria a lo que fue el feriado, ¿no? Entonces está prohibido por constitución de que un banco le retenga dinero. A usted no le pueden retener ningún valor en ninguna de sus cuentas, para nada, no puede hacer nada, ¿ya? Entonces, y eso se lo manda porque justamente y esa retención que sea obviamente arbitraria y generalizada, es decir, que no me pueden salir las instituciones financieras con que no podemos entregar hoy día por tales o cosas, eso no, porque eso simplemente se está rompiendo con lo que manda la Constitución, ¿no? Bueno, esto con relación al sistema financiero. El artículo 309 también hace referencia al sistema financiero nacional y aquí me cuenta cómo se compone, ¿no? Entonces, en el examen yo le pregunto cómo se compone el sistema financiero nacional y aquí se contesta, ¿no? Dice, lo componen los sectores público, privado y del popular y solidario, ¿no? Y la economía popular y solidaria. Intermediarán recursos del público. Ustedes ya saben que estos bancos públicos, las instituciones financieras públicas, las instituciones financieras privadas y las instituciones financieras de economía popular y solidaria, lo que hacen es hacer intermediación financiera, captan recursos y colocan. Cada uno de los sectores contará con normas, aquí esto con relación al tema de control, ¿no? Cada sector contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas. Por eso es que yo les decía, la banca pública, la banca privada, ¿ya? Son controladas por la superintendencia de bancos, mientras que la banca, las cooperativas, las cajas de ahorro, las mutualistas, esas son controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y cada uno de ellos tiene propia normativa, tiene cuerpos legales muy propios que los rigen, y también el gran cuerpo legal que los rige, que es el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar la seguridad, la estabilidad, la transparencia y la solidez. Estas entidades serán autónomas, se refiere a los organismos de control, quienes controlan, ¿no? La Super de Banco es autónoma, y en este caso la Superintendencia de Economía Popularia también. Autónoma entre paréntesis, porque todos sabemos que de una u otra manera el Estado tiene injerencia sobre las personas que dirigen estas instituciones. Aparentemente el proceso, y esto es importante que ustedes también lo sepan como ciudadanos, ¿no? Autoridades de control, me refiero a los superintendentes de banco o el superintendente de Economía Popular y Solidaria,
son generalmente, anteriormente eran nombrados por el Congreso, ¿no? Se mandaba al Congreso, a lo que era el Congreso, que actualmente es la Asamblea, se mandaba una terna, y esa terna era, es decir, 3 personas, se elegía a uno, ¿ya? Que generalmente era el primero, ¿ya? Se elegía a esa persona y se lo sentaba como superintendente. La película cambió un poquito porque actualmente existe el Consejo de Participación Ciudadana que se encarga del proceso de selección de estas autoridades, que supuestamente, en teoría, con un proceso más transparente, genera estas autoridades que luego son nombradas y van a estos organismos de control. Y le digo por qué hago el signo con en teoría, porque ustedes están viendo que recién se comieron al superintendente de compañías, ¿ya? Y actualmente el Consejo de Participación Ciudadana están entre ellos matándose, porque justamente se viene el proceso de, quieren meter nuevas autoridades de control. Por ejemplo, en la institución que yo trabajo, la superintendente de bancos, actualmente en esta semana o la próxima entra un juicio político, ¿ya? Y le hacen un juicio político y a veces con esos juicios políticos lo que hacen es sacarlas a las autoridades, ¿no? A mi anterior jefe lo sacaron así. Entonces sacan a través de juicios políticos de autoridades. No estoy diciendo que eso va a pasar con esta autoridad, no lo sé en realidad, pero utilizan esto para poderlo sacar y luego lo que hacen es generar ese proceso que ya es amañado y mandan supuestas autoridades para que ocupen, que en teoría deberían ser independientes, es decir, que el organismo debería ser tan técnico que no reciba presiones de parte de ninguna institución fuera de él, ¿no? Ese es el concepto técnico que se maneja. En algún momento esto sí hubo en el Banco Central, la super de bancos, pero actualmente es difícil poder manejar esta independencia. Actualmente no la hay, porque generalmente quienes van a ocupar estos puestos finalmente son colocados por directrices superiores, ¿no? Entonces es interesante que ustedes también como ciudadanos lo tengan, a pesar de que nos venden el concepto de que el proceso es muy transparente, es un concurso y sobre ese concurso se define la autoridad. Pero haga llegar su carpeta allá. Postule usted su carpeta para ver si puede llegar. Como son solo 3, los que llegan son los que obviamente alguien interesado quiere que llegue. Porque a nadie, ninguna persona que esté manejando alguna institución pública o que tenga un lugar de poder, a nadie le resulta malo tener como un amigo un superintendente, un contralor, porque en algún momento pueden recibir favor, ¿no? Es complicado lo que digo, pero es una realidad, es lo que se ve. Bueno. Entonces, sistema financiero, estábamos viendo cada uno de estos sectores contará con normas, ya eso ya vimos. Estas entidades serán autónomas, como les decía. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por las decisiones, ¿no? Bueno, aquí les narro una anécdota. Yo en algún momento, bueno, entre el 2015 al 2018, aquí en Guayaquil a mí me tocó ser el intendente regional de bancos. El intendente regional de bancos es como el representante del superintendente de bancos dentro de la región, en este caso la región Costa. Yo estaba a cargo de lo que era la operación bancaria en la región Costa, ¿ya? Y por ejemplo, en mi quehacer, esto para reflejar esta última línea, ¿no? De que uno es responsable administrativa, civil y penalmente, ¿no? Entonces, en algún momento hubieron ciertas instituciones financieras que eran más bien, eran financieras, eran empresas que daban financiamiento, ¿no? Debido a que habían ciertos procesos que no eran adecuados y como el organismo de control tiene que ver justamente eso, ver que las instituciones estén operando como relojitos para que no tengan problemas. ¿Por qué? Porque ya nadie entra a rescatarlas. Si hay un problema, hay que... Generalmente, imaginen que veamos un problema en una institución financiera, se manda a nuestra gente, la gente entra a la institución financiera, la revisa, trata de recuperar o corregir los problemas para que la entidad vuelva a funcionar. Si no se consigue eso, lo que se estila es generalmente tratar de ver cómo la entidad, de acuerdo a lo que vea, se muestre a los dueños, ¿no? Hacerlo, si hay elementos que son complicados, se trata de hacer ir a la entidad de manera ordenada hacia su liquidación previa la aceptación de sus autoridades, ¿no? En otras palabras, caminan hacia la liquidación, pero con autorización de sus propios dueños o pedido por sus propios dueños. ¿Por qué se hace esto? Porque de esa manera la institución comienza a cerrarse de manera ordenada y no se genera un problema como porque, por ejemplo, ayer abrió la institución y hoy día ya amaneció con las puertas cerradas, sino que implica un proceso, ¿no? Primero se la observa, se la trata de
de otra vez rehabilitar, y si ya no se la puede rescatar, simplemente se camina al proceso de liquidación previo pedido de los propios dueños o autoridades de la entidad, ¿no? Entonces, en algún momento se tuvo que cerrar estas instituciones financieras porque tenían problemas, habían cosas que no cuadraban, no voy a entrar en detalles, pero obviamente cuando uno toma este tipo de decisiones, no da mucho miedo, más que nada por esta línea que manda en la Constitución, ¿no? Que aquí justamente dice que los directivos de entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente. Es decir, que un funcionario público que ocupe estos cargos de control como autoridad de control puede responder hasta con sus huesos en la cárcel en el caso de que la decisión no sea la correcta, ¿no? Para no alargarles el cuento, yo recuerdo que esa institución quiso demandar a la institución nuestra por aproximadamente $2 millones, ¿no? O sea, como ustedes entenderán, el sueldo de un servidor público honesto no es nada grande, ¿no? Y responder a una demanda de 2 millones, obviamente a cualquiera le quita el sueño. Pero finalmente se vio que el proceso fue el adecuado, se cerró de manera ordenada la institución, y las cosas están ahí, ¿no? No hubo mayor complicación. Pero a lo que voy es un ejemplo de cómo estas cosas han cambiado en la Constitución actual, y si usted la compara con la del 2000, la anterior, al 2008, va a ver que es más estricto la normativa las disposiciones, perdón, que hay para el sistema financiero. Bueno, aquí igualmente les presento un resumen de todas las maderías que estaban aquí en el 309. 310, el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. Los créditos que otorgue se orientarán de manera preferente a incrementar la productividad, competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del plan de desarrollo y de los grupos menos favorecidos a fin de impulsar la inclusión activa en la economía. En el 311 me dice el sector financiero popular y solidario, se comprenderá, aquí están, mire, quienes conforman parte del sector financiero popular y solidario: las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro, ¿no? Entonces en el examen yo les pregunto quiénes forman parte de la economía, de las instituciones financieras de la economía popular y solidaria. Ustedes saben que son estas, ¿no? Cooperativas de ahorro, crédito, entidades asociativas, solidarias, cajas, bancos comunales, cajas de ahorro. Ya, las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario y de la micro y pequeña y mediana unidades productivas recibirán un tratamiento diferenciado preferencial del Estado en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. Esto es interesante porque hay una normativa bastante beneficiosa para quienes trabajan en la economía popular y solidaria, ¿no? Entonces, lo que les digo es que, por ejemplo, impulsar el desarrollo de cuestiones comunales, de grupos asociativos, tiene una normativa que les ayuda mucho para poder desarrollar estos grupos, porque justamente es la parte más básica de la economía, gracias a Dios tiene una ley diseñada que les permite en cierta medida poder tener ciertos incentivos y hasta beneficios comparado con otros para que estos entes pequeñitos de la economía más básica puedan surgir. Entonces, el mensaje que les doy es que un campo de trabajo para ustedes podría estar justamente en estos sectores. No implica trabajar en ciudad, no implica trabajar en grandes bancos, implica trabajar con grupos pequeños de personas, pero son espacios de oportunidad para poder desarrollarse también profesionalmente. No hay que desmerecer esta economía popular y solidaria, repito, ustedes pueden ver que grupos comunales como Muchurruna, que eran grupos pequeños, han terminado siendo actualmente ya bancos, un banco que tiene inclusive, bueno, tenía, no sé si tiene, en algún momento hasta tuvo equipo de fútbol, ¿no? E inclusive el dueño me parece que, bueno, algún cargo público ocupa. Entonces, es interesante el tema. Es interesante ver cómo este mundo que no es el común, el que vemos, también implica un gran manejo de riqueza. Bueno, el 312, las entidades y grupos financieros no podrán poseer. Este también es importantísimo y es algo de lo que actualmente quieren romper. Yo honestamente estoy muy desapegado ya de este tema de la política porque en realidad ya
Ya hay cosas que no me convencen. Y hasta que nuevamente las cosas creo que tomen un color mejor, prefiero a veces no ver ni noticieros, pero aún así me toca leer por no desactualizarme. Pero cosas como estas son interesantes. Dice el artículo 312, las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes tales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera. Anteriormente, si usted ve, regresa al periodo antes de la quiebra financiera, usted veía que un banco tenía radio, un banco tenía televisora, un banco se metía en todo, un banco tenía de todo, tenía empresas en todos lados, ¿ya? Y obviamente eso constituyó un problema, porque una de las causas de por qué los bancos tácitamente tuvieron problemas fue el hecho de los créditos vinculados. Usted revisa el contenido del video que les mencioné, va a entender que los créditos vinculados eran a veces los créditos ficticios que se daban a empresas de cartón, ya, que finalmente no terminaban devolviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, por ejemplo, metían al conserje, metían a la señora, la mucama de la casa, metían a, no sé, a un mecánico, metían a un viejito que se lo encontraron en Manaví, lo hicieron gerente de una empresa, ¿ya? Y esos son casos reales, ustedes los ven, esa pobre gente terminó con grandes deudas, terminó pagando con sus huesos y penas por estos juegos financieros que hicieron los dueños de los bancos, ¿no? Entonces, Aspiazu y tanta gente que estuvo acá, el tema de manejo del banco, se vio este tema de los créditos vinculados, ¿no? Entonces, para evitar eso, y debido a que la banca tiene un poder inmenso, y al tener control de radiodifusoras, al tener control de televisoras, puede incidir más sobre el imaginario que se quiere crear en ese momento. En Cristiano, la idea de pensamiento que yo quiero posicionar en la ciudadanía. Entonces se optó por evitar esto, ¿no? Entonces, si usted era banquero, solo se dedica a ser banquero. Nada más, usted no puede ser nada más que banquero. No puede tener radio, no puede tener televisora, ¿ya? Si ustedes ven cómo ocurrió esto, por ejemplo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, Filambanco, si no recuerdo mal, ellos eran propietarios de TC, me parece, TC Televisión, ¿no? Y justamente en algún momento todas estas instituciones que les pertenecían a ellos, el Estado las terminó tomando, ¿no? Entonces solamente dejaron a las instituciones que eran, inclusive bancos que no habían cerrado, pero que estaban operando, ellos tenían que vender sus participaciones, o le decían, o usted se queda solamente como banquero, o a la final se queda con la empresa que usted quiere, pero no puede estar haciendo las dos cosas. Entonces, por eso es que la Constitución prohíbe esto, no poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera. ¿Qué más se prohíbe? Se prohíbe la participación en el control de capital, la inversión, el patrimonio de los medios de comunicación social, entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de sus directorios y accionistas. Es decir, que nadie quien estuviera en la plana directiva o la plana estratégica podía tener participaciones en otra empresa. Entonces, cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o defensor del cliente que será independiente de la institución y designado de acuerdo a la ley. Esto es importante también, ¿no? Y se los doy a manera de tip de educación financiera. Todas las instituciones financieras tienen algo que se conoce como el defensor del cliente. Este cristiano, que si bien es cierto es pagado por el banco, pero que tácitamente es controlado por la superintendencia de bancos, es como una primera línea próxima para atender problemas que se presenten entre las instituciones financieras y sus clientes. Entonces, si usted tiene un problema con una institución financiera, al primero que tiene que recurrir es al defensor del cliente. Ese defensor del cliente en las grandes instituciones está generalmente en la matriz, ¿no? Están ubicados en la matriz. Pero si usted, por ejemplo, la matriz está en Quito y el banco tiene operaciones aquí en Guayaquil, pero con matriz en Quito, se supone que hay un mecanismo de conexión con él. Usted le presenta el caso a él para que él le ayude a solventar el caso en el banco. Si la situación, obviamente esto es como una revisión de un caso, ¿no? Se presenta evidencia, se toma una resolución, se dicta una resolución. Si lo que se resuelve no lo llena usted tiene una segunda instancia que es presentar el problema ante la superintendencia de bancos. Y luego de eso, obviamente nosotros hacemos la revisión de toda la documentación
y asimismo se emite una resolución, y en esa resolución se verá si el procedimiento que es lo que hace la superintendencia de banco es solamente chequear si el banco administrativamente procedió de manera correcta. Se procede a tomar una resolución, sea a favor del banco o sea a favor del usuario. Casos como que generalmente ustedes van a ver, el tema de lo que me hackearon la cuenta y me hicieron transferencias, me hackearon la tarjeta de crédito, perdón, me clonaron la tarjeta de crédito y me hicieron transferencias, me hicieron el cambiazo en el cajero y me sacaron retiros del cajero, me secuestraron y con mi tarjeta y retiraron del cajero mientras era la medianoche hoy día y el día siguiente. Ya cosas así son las que se presentan como quejas generalmente entre las instituciones financieras y los usuarios, y para eso existe este defensor del cliente, que es el que primero atiende estos problemas, ¿no? Y después la superintendencia de banco. Bueno, esto con relación a lo que habíamos visto. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta con relación a lo que he presentado acá? Asumo que se comprende. Bueno, a ver, yo había preparado también otra diapositiva que está relacionada con esto. Esta la estoy puliendo todavía porque es más material que tiene que ver con este tema, un material mejorado. Vamos a ver si la podemos ver acá también. El sistema financiero ecuatoriano, definición, aquí bueno, ya van a encontrar una definición, dice, se define como el conjunto de instituciones, denominados intermediarios financieros, a los cuales se les encarga la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas, ¿no? Esto podría ser una definición de intermediario financiero, pero la más común, que ya la hemos conversado nosotros, es que básicamente estos intermediarios lo que hacen es canalizar de los agentes que son superavitarios en dinero o efectivo, canalizarlo hacia aquellos que necesitan ese dinero para actividades productivas. Esa es la función puntualmente del intermediario financiero, y dentro de ese intermediario financiero tenemos a las instituciones financieras. Bueno, pero igual cuentan con una definición aquí. El sistema financiero ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, se define las actividades financieras como, esto ya lo vimos, ¿no? Como un servicio de orden público, pudiendo ejecutar previa autorización del Estado de acuerdo con la ley, tienen como finalidad fundamental preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de objetivos de desarrollo del país. Eso ya lo vimos hace un rato. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable. El Estado fomentará el acceso a servicios financieros y la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, anotusismo y usura, ¿no? Eso ya también ya les expliqué que era esta situación. ¿No? Derechos y obligaciones del usuario financiero. La Superintendencia de Bancos emitió el código, es decir, si ustedes tienen algún problema, se sienten vulnerados por alguna institución financiera, me refiero, recuerden que cuando digo institución financiera me refiero a las corporaciones, a la banca privada y a la banca pública, a las corporaciones financieras, banca privada y banca pública, ustedes recurren a este código, ¿no? De la superintendencia. Entonces la Superintendencia de Bancos emitió el Código de Derechos de Usuario del Sistema Financiero, que busca establecer los principios y reglas que rigen el ejercicio y la protección de los derechos del usuario del sistema financiero a través de las mejores prácticas aplicadas a las instituciones que conforman el sistema financiero. Además, se dispone de una serie de derechos sobre los usuarios financieros para construir relaciones de equidad y equilibrio en ellos entre ellos y las instituciones financieras. Se establece también la prohibición de las instituciones que conforman el sistema financiero nacional al desarrollo de prácticas que impidan o vulneren la competencia leal de mercado. Bueno, como conclusión, no más que conclusión, voy a avanzar hacia acá. Sistema financiero ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador, en la sección 8ª, la regulación y el control del sistema financiero privado no trasladarán, ya esto también lo vimos, no trasladarán responsabilidad y solvencia bancaria, ni supondrán garantía alguna del Estado. Los administradores y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen capital serán responsables de la solvencia. Por cierto, esto que estoy colocando, recuerden ustedes que deben de leerlo, léanlo, y por eso me interesa que me hagan alguna pregunta, porque aquí salen preguntas de examen.
No les voy a preguntar exactamente qué dice el artículo, pero les voy a poner a razonar con relación a lo que dice el artículo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con relación a las administradores y administradores de las instituciones financieras, quienes controlen el capital serán responsables de su solvencia. Si yo les pongo en un ejercicio de selección múltiple, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, ¿quiénes son responsables de la solvencia bancaria? ¿Sus administradores, el Estado, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos o ninguna de las anteriores? ¿Qué tienen que ustedes responder? Obviamente, sus administradores. Porque no es el Banco Central, no es la Super de Bancos, no es ningún otro ente, sino que simplemente sus administradores de acuerdo a lo que me dice la Constitución, ¿no? Entonces, preguntas a veces parecen tontas, pero tienen que ver con este tema de conocimiento. Esta de aquí, por ejemplo, también, de aquí sale una, ¿no? Se prohíbe el congelamiento y la retención arbitraria y generalizada de los fondos a depósitos de las instituciones financieras públicas y privadas, ¿ya? Y aquí hago un paréntesis. A veces hay que diferenciar, ¿no? A veces viene una persona y me dice, vea, señores superintendencia de bancos, nos han colocado, nos han congelado arbitrariamente los fondos en el banco tal, ¿no? De mi cuenta. Hay que hacer una separación, porque aquí solo podemos hablar con retención arbitraria, o sea, es decir, sin ninguna razón, sin ninguna disposición legal, se retienen los fondos, y que esta retención sea generalizada. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay personas que tienen, por ejemplo, problemas con instituciones públicas. ¿Ya? Dejaste de pagar CNT, no le devuelvo los equipos. Muy bien, no devolviste los equipos y al año te están llamando, tiene señor un juicio contigo, venga y pague. ¿Y pagar por qué? Porque no devolviste un teléfono viejo que no sirve para nada, pero no lo devolviste y finalmente te mandan a recuperar esos valores que no devolviste, ¿no? Y eso hace que un juez, en este caso el juez ejecutivo, disponga que se generen algo que se conoce como medidas cautelares sobre tu cuenta. Eso lo hace generalmente, lo hacen las instituciones públicas con la finalidad de poder, no soy abogado, repito, estoy explicándolo de la manera más sencilla. Si alguien tiene papá o mamá abogado, trabaja en este tema, me disculpa si digo algún tecnicismo no adecuado, pero lo que estoy haciendo es tratando de explicar esto de la forma más sencilla, ¿no? Lo más elemental. Repito, no soy abogado, humildemente soy economista. Y lo que sucede acá es que, como les digo, tengo una orden de coactiva, eso lo dispone un juez, y el juez sí, al ser una autoridad, al ser una autoridad, puede disponer la retención de mis fondos, ¿no? Entonces, lo que hace el juez es como bloquearte los fondos, ¿sí? Entonces, no puedes moverlo hasta que tú no arregles el problema, ¿no? Entonces, ¿para qué se toma esa medida? Justamente para obligarte a ti a que vayas a la institución y comiences a solucionar el problema que te está generando esa retención de fondos, ¿no? Si uno es chiro y no tiene plata, la retención no le va a causar mayor problema. Pero si es alguien que mueve dinero, que recibe su dinero, obviamente eso sí le puede generar un problema, porque no vas a poder mover nada. Y no solamente de tu cuenta, sino todas las, de ese banco, sino que todas las cuentas que estén relacionadas contigo. Entonces se te mueve todo, se te bloquea todo. Entonces hay que diferenciar eso sí lo dispone la ley, eso lo manda un juez, eso es una cosa diferente. A lo que me refiero con el congelamiento y retención arbitraria y generalizada de fondos, me refiero a que esto se dé en todo el sistema. Que, por ejemplo, nosotros mañana amanezcamos y nos digan todo el sistema financiero no nos van a entregar el dinero. Eso no pueden decir, no nos pueden retener ni nos pueden congelar el dinero, ¿ya? Porque eso está prohibido por Constitución. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que yo puede ser que en el examen le diga, muy bien, con relación a esta situación que me pasó, me retuvieron las cuentas, un juez dispuso el congelamiento, utilizo la palabra que no está bien utilizada, ¿no? Un juez dispuso el congelamiento de los valores que están en mi cuenta. ¿Esto tiene que ver con lo que manda la Constitución, sí o no? Ya usted sabe que eso no tiene nada que ver, eso es una disposición, en este caso de un juez, que lo puede hacer. A lo que me refiero aquí es que puntualmente la retención de valores, el hecho de que no me devuelvan los valores del congelamiento es cuando es en todo el sistema. Eso no se puede realizar. Mis fondos no pueden paralizarse. En esta institución u otras instituciones eso no se puede hacer de manera generalizada, ¿ya? Entonces son dos cosas diferentes. Lo que les estoy diciendo es que lean esta información, porque si se las he repetido tácitamente 2 veces es porque por aquí le va a entrar agua al coco.
Lean, por aquí puede llegar un golpe, por aquí puede llegar a una pregunta. Lean esta información. Leanlo inclusive para que tengan conocimiento para ustedes. Bueno, composición del sistema financiero, en cierta medida también ya se los dije, ¿no? Aquí es más fácil entenderlo en el grafiquito. El sistema financiero está conformado por el sistema financiero público, el sistema financiero privado, el sistema financiero de economía popular y solidaria. Si le pregunto, deme un ejemplo de una institución del sistema financiero público, ¿ustedes me responden? CFN, me responden BNF, ¿ya? Si yo les pongo, por ejemplo, en el examen, les digo, una institución financiera pública es el BIES, ¿qué responden ustedes? No, porque el BIES no es una institución financiera pública. Es una institución financiera privada porque le pertenece a los ahorristas. Puedo poner también la trampa. El Banco del Pacífico es una institución financiera pública. ¿Eso no es una institución financiera pública? No, porque esa institución le pertenece, o mejor dicho, es el capital accionario es de propiedad del Estado, pero la institución es privada. ¿Ya? Bancos privados sobran para nombrar, ¿no? Entonces, Pacífico, Pichincha, Produbanco, bueno, y todos los bancos que existan aquí y de economía popular y solidaria, las mutualistas, las cajas de ahorro, o las cooperativas, ¿no? O sea, lo primero que me voy a acordar es la cooperativa. Acuérdense, Jardín Azuayo, Muchurruna, hay la YEP, que son las más nombradas, las más grandecitas y que generalmente nosotros, inclusive hasta aquí en Guayaquil, hay sucursales de esas cooperativas. Si usted va por el centro, encuentra Jardín Azuayo, encuentra la YEP, también encuentra, me parece aquí, no sé si la he visto en el centro, pero Jardín Azuayo sí he visto. Entonces hay cooperativas que operan también aquí en Guayaquil, aunque no es muy común, porque esto ya es un problema yo lo veo como un problema de asociatividad. El costeño es difícil que se asocie con otro, mientras que en la cultura serrana es mucho más fácil tener este tema de asociatividad, y es por eso es que la mayor cantidad de cooperativas tienen más éxito en la sierra que en la costa. Son cuestiones culturales, parece mentira, pero eso incide en estos comportamientos. Bueno, intermediación, captación y colocación, ustedes ya saben lo que es intermediación, qué es la intermediación financiera, ustedes lo conocen, es tomar el superavitario de efectivo y canalizarlo hacia sectores deficitarios que necesiten para actividades productivas. Que se conoce como captación y colocación. Captar es justamente tomar recursos para fondear, ¿no? Para utilizarlos, para tenerlos. Y colocar es tomar esos recursos que capto para poderlos entregar a alguien que me va a pagar algo por utilizar esos recursos, ¿no? Asimismo, al captar, yo pago intereses. Recuerden ustedes también que con relación a los intereses, no es obligación en cuentas de ahorro pagar intereses. No es obligación, no está normado en ningún lado. ¿Y por qué me pagan? Porque simplemente es una estrategia para poderte traer y tener dinero acá. Ahora, hay un comportamiento también bastante interesante, y este tiene que ver con uno de los videos que ustedes vieron, el dinero. La cantidad de dinero que circula en el mundo, que ha hecho que el dinero sea más barato. Y es por eso que los bancos tampoco es que se despeinan tanto tratando de captar recursos del público, ¿no? Captan sí, porque finalmente es dinero barato, pero pueden acceder a grandes sumas de dinero justamente en este mercado internacional porque el dinero es barato. Si no vieron, miren hay un video que habla justamente de este tema en la realidad, no recuerdo si es británica, pero bueno, habla de la realidad europea, ¿no? Y habla de, no, me parece que es alemana, en la situación alemana donde se puede ver la compra de empresas y cómo esta cantidad de dinero barato permite que quienes tienen acceso a ese dinero, que generalmente son grandes corporaciones, grandes bancos, estén comprando las empresas y la riqueza, y el que es rico se vuelve más rico, mientras que el pobre no tiene esa ventaja porque fondearse le resulta caro, ¿no? Es interesante ese video, así que si no lo vieron, véanlo también. Bueno, la composición del sistema financiero, como les decía, sistema financiero público, privado, popular y solidario, y ellos intermediarán recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas, esto también es importante, recuerden, cada uno tiene su normativa, tiene entidades de control específicas, ya saben cuáles son, la Super de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Son diferenciadas, se encargarán de preservar la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.
Estas entidades serán autónomas en el sentido que les decía es que ellos mantienen independencia, no se deberían contaminar con el Estado, pero que en la práctica es un saludo a la bandera, porque finalmente las autoridades de control son colocadas a veces por incidencia del mismo primer mandatario. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente, lo que les mencionaba, y ahí les contaba mi historia de terror. Composición del sistema financiero, en este caso el sistema financiero está conformado por bancos y corporaciones, ¿sí? El sistema financiero nacional, el sistema financiero público integrado por bancos, Banco del Estado, Banecuador, que reemplaza al Banco Nacional de Fomento, ¿no? Que en realidad es el mismo borracho con diferentes términos. Es un banco ineficiente, el BNF era ineficiente, se cerró por ineficiente, por corrupto. Actualmente está el Banco Ecuador, que para mí en lo personal es el mismo borracho con diferentes términos. O sea, tiene los mismos problemas de corrupción e ineficiencia que tenía en su momento el Banco Nacional de Fomento, pero tiene una nueva imagen, eso es lo bueno. Corporaciones como la Corporación Financiera Nacional, la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que es la CONAFIPS. ¿Sí? Esto con relación al sistema financiero nacional. El sistema financiero público, el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente y accesible y equitativa de los servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitirán alcanzar los objetivos del plan de desarrollo y de los grupos menos favorecidos a fin de impulsar la inclusión activa en la economía. Es decir, generalmente este dinero que se canaliza a través de la banca pública tiene como sentido cumplir la política pública, y esta política pública orientada a alcanzar los objetivos de desarrollo que tiene la nación. En palabras más, palabras menos es lo que me dice acá. El sistema financiero privado, bueno, aquí me da una idea de cómo son los bancos, ¿no? Miren, los bancos múltiples y bancos especializados. Esto es interesante también tenerlo porque esto el común de los mortales no lo sabe. Entonces, ¿qué es un banco múltiple? Un banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en 2 o más segmentos de crédito, ¿no? Ustedes ya saben lo que son segmentos de crédito. Cuando un banco opera en 2 o más de esos segmentos, se considera un banco múltiple, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy otorgando microcréditos y estoy otorgando hipotecarios, ¿no? De vivienda, perdón. ¿Ya? Un banco especializado, así también hay bancos especializados, es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en segmentos de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no superan umbrales determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ¿no? Entonces la Junta pone umbrales que son mínimos de operación en cada sector que debe tener una entidad, ¿sí? Entonces el banco especializado es aquel que tiene una línea puntual que es la más fuerte. Por ejemplo, microcrédito, ¿ya? No sé cómo estará ahora, en realidad no he visto mucho el tema de cifras por el tema de acceso a la información, pero, por ejemplo, anteriormente el Banco Amazonas era un banco que estaba muy canalizado al crédito automotriz, era un fuerte del banco, ¿no? Creo que este banco tuvo una reestructura y está apuntando ahora a nuevos nichos de mercado, pero en su momento el fuerte era el tema del crédito automotriz. Bueno, servicios financieros, también aquí refiere, son almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipoteca, ¿no? Entonces aquí estos almacenes generales de depósito son, no sé si usted por ejemplo ha ido al sur, generalmente por el puerto, hay a veces estos almacenes generales de depósito que son lugares donde los bancos justamente tienen estos almacenes y sirven para depositar ahí mercaderías que a veces un cliente necesita para poder colocar. Entonces son almacenes generales de depósito. Casas de cambio, aquellas que tienen que ver con la comercialización de tipo de cambio, un ejemplo es Delgado Travel. Con relación a almacenes generales de depósito, si no me equivoco, está Almaquil, que es uno de estos almacenes generales de depósito, ¿no? En su momento creo que había otra que era Almagro, pero esa me parece que era pública, ¿ya? Las casas de cambio, lo que les decía es que son estas donde se compra y se vende divisas, y el más típico es ver Delgado Travel, ¿no? Usted va por el centro, por la 9 de octubre, y va a encontrar Delgado Travel como casa de cambio. Corporaciones de desarrollo de mercados secundarios de hipotecas son estos donde justamente lo que se hace es abre a la disposición la venta de estas hipotecas que son elementos transables que se los puede vender dentro de este mercado secundario.
De servicios auxiliares, también hay de servicios auxiliares del sistema financiero, tales como software bancario. Estas son las adicionales, ¿no? Entonces, software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias, de valores pagos, cobranzas, redes de cajeros automáticos, contables y de computación, y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de competencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver aquí? Que este sistema financiero privado está conformado por bancos múltiples o bancos especializados, también está por aquellas empresas que dan servicios financieros. Recuerden lo que son servicios financieros, los que me dan servicios de software, los que me dan servicios, por ejemplo, de transporte de especies monetarias, del dinero, transporte de valores, el tema de cobranzas, el tema de redes de cajeros automáticos. Esas empresas también forman parte de ese sistema financiero. Es decir, no solamente son bancos, sino que también hay estas empresas de servicios financieros y servicios auxiliares del sistema financiero, ¿no? Entonces, todas estas forman parte del sistema financiero privado, ¿sí? El sistema financiero privado, las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas no podrán ser titulares directa o indirectamente de acciones de participaciones en empresas ajenas a actividades financieras y comunicación, según sea el caso. Yo puede ser que en el examen le diga, muy bien, me voy a postular de gerente de banco y tengo acciones ¿en qué? Acciones en, por ejemplo, me voy a postular a ser gerente, por ejemplo, de Banco del Pacífico. Me están pidiendo la carpeta para ser gerente del Banco del Pacífico, pero yo tengo acciones en una empresa radial, o tengo acciones en una empresa, en una televisora, o tengo acciones en una empresa puntual, ¿ya? ¿Puedo o no puedo ser? La respuesta es no, ¿sí? No, porque simplemente, si yo soy banquero, me tengo que dedicar solamente a ser banquero. No puedo tener ninguna otra actividad, ningún otro enfoque, ni nada que pueda relacionar. ¿Por qué se hace esto? Recuerden ustedes que lo que se trata de hacer es evitar ese nexo que pueda haber para que de alguna manera, por un incentivo perverso, algún sujeto que ocupe un cargo directivo incida para que recursos de esa institución puedan ir hacia alguna de sus empresas relacionadas. Eso es lo que se trata de evitar. Bueno, y aquí también me habla del sector, de la composición del sector financiero popular y solidario. Bueno, ya se me va el tiempo y con esto cierro. Me faltaría todavía lo de tasa de interés, es decir, que la lección estaría quedando para mañana. La composición del sector financiero popular y solidario, aquí me dice el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias de cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario y de las micro y pequeñas y medianas entidades productivas recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. Entonces aquí el sector financiero popular y solidario está conformado por cooperativas de ahorro y crédito, aquí están los participantes, ¿no? Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro, servicios auxiliares, y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para vivienda. Usted puede ver que todas son entidades que se dedican a dar productos o servicios financieros. ¿Por qué hago este detalle? Porque podría ser que en el examen le diga la cooperativa de transporte El Carrito Loco, forma parte del sistema financiero, y usted viene, uno que no estuvo en la clase, y viene, le digo, le pongo este cuadro, ¿no? De acuerdo a este cuadro, dígame si la cooperativa Carrito Loco pertenece al sistema financiero popular y solidario. Va a haber aquí cooperativas, ¿no? Pero no entiende que esa cooperativa es de transporte, no tiene nada que ver con cooperativa de ahorro y crédito. No sé si me voy a entender. O sea, aquí están las instituciones que están relacionadas con actividades financieras, con servicios financieros. Más no estas también, que son de la economía popular y solidaria, pero que no tienen nada que ver con el sistema financiero. ¿Ya? Cuidado con eso. Ojo ahí al piojo. Entonces, ¿cuáles son estas? Por ejemplo, como les decía, Mushur, Runa, Dayep, hay un sinnúmero de cooperativas, ¿ya? Y ese mundo no sé mucho porque no es mi ámbito, ¿no? De acá del tema bancario sé un poquito más, pero allá no conozco mucho porque no es mi ámbito. Pero hay muchas cooperativas y algunas tan fuertes como los bancos, ¿no? Bueno, y tenemos también integrantes del sistema financiero, subsidiarias, es aquellas sociedades
con personerías jurídicas en la cual el banco, corporación o caja central o cooperativa de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro o crédito para vivienda tienen una participación accionaria directa o indirectamente superior al 50% del capital suscrito y pagado. Estos son, esto tiene que ver igualmente con el sistema financiero económico popular y solidario. O sea, es afiliada, es aquella sociedad que con personería jurídica propia en la cual el banco, corporación, caja central, cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tienen una participación accionaria directa o indirecta inferior al 50% y no menos del 20% del capital suscrito y pagado por la compañía en lo que ejerce la influencia en la gestión de la presencia de los accionistas, directores, administradores y empleados comunes. Y aquí me citan el artículo del Código Orgánico Monetario y Financiero con el cual se liga esto, ¿no? Finalmente me dice aquí, igualmente en la sección 8ª, que tiene que ver con el sistema financiero privado, los respectivos organismos de control serán encargados de regular la disposición y la conformación y de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. Se prohíbe la participación en el control de capital, inversiones y patrimonio de los medios de comunicación social, entidades o grupos financieros. Esto ya también lo vimos, ¿no? Y sus representantes legales, miembros del directorio y accionistas. Ya, de acuerdo. Bueno, esto también ya lo hemos revisado. Muy bien, de aquí bueno, aquí esto todavía me falta desarrollar, ya igual les voy a colgar esta diapositiva. Ustedes van a encontrar más información aquí que yo la voy a ir desarrollando con el tiempo, que tiene que ver con lo que yo llamo la Biblia de lo que es del sistema financiero. Tiene que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Aquí les dice un poco cuál es el ámbito, el código. Tengo que desarrollar más este punto, todavía no está terminado. Aquí más adelante también podrán ver los derechos de los usuarios financieros, un poco más detallado, las obligaciones de esos usuarios, ¿ya? Productos del sistema financiero, donde ustedes van a tener las cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, depósitos a plazo, tarjetas de crédito, los tipos de crédito, que es lo que vamos a ver más adelante, vivienda, microcrédito, servicios financieros, que también están por desarrollar, ¿ya? De acuerdo, muy bien chicos, creo que hay bastante información que he compartido. Me gustaría poder escuchar antes de cerrar la clase preguntas que tengan con relación a este tema. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que está acá, que desee que le explique y que le relacione con lo que pueda haber en su examen? Escucho, por favor. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Ingeniero, una consulta. Esa parte donde usted dijo el tema de... Es porque estaba viendo el tema de los videos del feriado bancario, pues no. Sí, sí. Y usted hace poco dijo sobre que las entidades financieras no se pueden dedicar a otra actividad. Pero eso pasó en el feriado bancario, que muchos banqueros se comenzaron a crear empresas y comenzaron a darse crédito. Esa reforma, no sé, esa ley, ¿siempre existió o a medida del feriado bancario la crearon? A ver, por eso tomo como referencia la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 cambia todo este tema y dispone un tratamiento más duro al control financiero, ¿no? En la Constitución anterior, que creo que era de 1998, es donde se permite esto. Pero la Constitución actual, la del 2008, ahí es donde cambian todas las cosas, ¿ya? Que justamente pasa lo que tú estás mencionando. Y la Constitución del 2008, por eso tiene esta carga fuerte de controlar el sistema, el desempeño del sistema financiero. Y esa es la preocupación actual que existe, de que, bueno, cada quien, el gobernante de tiempo, tiene el derecho, porque ganó democráticamente unas elecciones, y puede inclusive reformar la Constitución, puede solicitar, puede hacer lo necesario para poder llevar a reformas constitucionales que levanten esto, ¿no? Pero a mi criterio esto es como un candado que en cierta medida mantiene controlado a este demonio de la banca y que no se desate. Pero esta Constitución del 2008 establece el antes y el después. La Constitución de 1998 permitía todo eso que tú viste en el video del feriado bancario. La Constitución del 2008
ya no permite estas cosas. Entonces, no sé si con eso te contesto la pregunta. Obviamente Sí, gracias. se tomaron muchos años en poder hacer este cambio, pero finalmente lo hicieron. Y habrá que ver, porque hay rumores de que se va, ahora que va a haber el nuevo proceso, el proceso de elección de autoridades seccionales, posiblemente se vaya a mandar una nueva consulta popular, que no sé qué contenga, pero entre esas cosas podría estar esto, ¿no? Bueno, miren, hoy día también estaba viendo, y es interesante conversarlo. Hoy día estaba viendo, o sea, todo depende de cómo te cuenten las cosas, todo depende de cómo te las diga. Y aquí les pido, analicen las cosas de la perspectiva técnica. Por ejemplo, hoy día el presidente escuchaba que salió a mencionar como gran hito, ¿no? Voy a expresar mi percepción como técnico. Como gran hito, el hecho de que se elimina el impuesto a la salida de capitales para las empresas que realizan la comercialización de combustibles privados. ¿Ya? Nuevamente, y aquí les pido que razonen, simplemente esto yo lo comento para que ustedes, con el criterio que tienen, razonen las cosas y no la tomen tan sencillo, ¿no? Entonces el presidente sale a decir, como un gran hito, señores, saqué el impuesto a la salida de capitales. Todo el mundo, excelente presidente. Bueno, yo estaría contento siempre y cuando fuera un empresario que lo que voy a hacer es beneficiarme porque no voy a pagar la salida de capital, ¿no? Lo que estoy haciendo, si ustedes lo ven entre líneas, es sacar un impuesto que anteriormente lo pagaban las empresas si querían acceder a la compra de combustibles al exterior, perdón, derivados de petróleo del exterior, lo pagaban para poder, y esos recursos iban al Estado, ¿no? Entonces, y la otra cosa que llama la atención es que él sale diciendo como gran logro de que con esto le quitamos el monopolio a Petroecuador. Hay que tener dos dedos de frente, por lo menos para razonar el concepto, al momento de decir o sea, si usted entiende que Petroecuador es una institución pública y que los recursos que recabe Petroecuador, producto de la comercialización, le pertenecen al Estado y el Estado los toma, ¿ya? Entonces, es ilógico vender un hito como algo tan bueno para el Estado en el sentido de que le quito al Estado recursos para entregárselo al privado y se beneficie de esto, ¿no? Claro que también parte del discurso que nos ponen es el hecho de que en teoría vamos a tener gasolina más barata. Vamos a ver si es verdad eso. Vamos a ver si es verdad. Pero lo que quiero es que cada vez que ustedes escuchen algún pronunciamiento, con mayores elementos de juicio, analicen las cosas y no solamente se crean las cosas. ¿Ya? Generalmente discutan mucho las cosas. Es interesante discutir y discutir con altura y con posición técnica porque eso enriquece más que nada el conocimiento de las personas. Entonces, cosas que son así, cosas que nos dicen que se libera esto, que se cambia lo de acá, hay que tomarlas, analizarlas y tratar de ver lo que realmente ocurre. Una de las cosas que a mí sí me preocuparía es que de alguna manera este tema del hecho de que el Banco Central sea un prestamista de última instancia, vuelva a aparecer dentro de la Constitución ecuatoriana. Porque nuevamente estaríamos entrando en un escenario de algo que ya nos pasó en la historia, que era lo que ocurría en el 98 con el feriado bancario. Nuevamente, creo que Fabián, creo que me estaba comentando, Fabián me decía que justamente esto era lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta que ahí los bancos lo que hacían era entregar activos y recibir estos créditos de liquidez que finalmente nunca terminaron pagando y que el banco se quedó, el Estado se quedó con estos bienes que no valen lo que valen realmente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si Fabián te contesté primero la pregunta a ti. No, sí la contesto, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien más, alguna otra inquietud con relación a este material? Miren, el hecho de preguntarle es evitar de que ocurra lo que ocurrió con el volcán Tonga, ¿no? Que yo no quiero que pase eso en mi examen. Yo quiero que las personas que van al examen estén preparadas y sepan lo que les voy a preguntar y entiendan más que nada lo que les voy a preguntar. Me paso generalmente pidiéndoles que me pregunten sobre los temas. Generalmente me preocupa mucho que no me pregunten, gracias a los que me han preguntado por mostrar interés,
pero sí me preocupa que de repente esto pueda, estas cosas que se callan, que no comprenden y quizás por miedo no preguntan, vayan a repercutir en su examen. Así que si tienen alguna duda, nuevamente y última llamada para poderla solventar. De lo contrario, quedaríamos hasta acá. ¿Dudas? Ninguna. Perfecto. Libro Mi alma de cualquier pecado, señores. Hasta aquí hemos avanzado. La próxima clase vemos, que es el día de mañana, vemos el tema de tasas de interés. Y tenemos nuestra mini lección para marcar como un hito calificable dentro de la materia. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas ni inquietudes, les agradezco. Disculpen por haber hablado tanto, pero este tema sí que emociona. Gracias y buenas noches. Buenas noches, profesor. Pasen bien. Gracias.